Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 52. La gran apostasía. Origen de la cristiandad. Sin embargo, propició sistemáticas campañas de persecución y acoso a los cristianos y judíos, por lo que éstos profesaban a ocultas su fe, con absoluta discreción. Con gran implacabilidad los encarceló, torturó y hasta exilió en el último período de su reinado, más que a judíos, en especial a los cristianos, a quienes consideraba traidores del Imperio romano. Por aquellos días la secta de Cleto sufrió división en sí misma y se levantó en oposición a ella la secta de Nicolás, desarrollada en Asia Menor, pero ambas desarrollaron su cristianismo gnóstico apóstata. De hecho, aunque diferían en algunas creencias y costumbres religiosas, colaboraban entre sí en su oposición al cristianismo verdadero, y hasta Diótrefes era de aquellos ungidos que apostataron al mezclarse con los de la secta de Nicolás, y fue expulsado de la congregación por el apóstol Juan en su momento. Y de la secta de Cleto surgió con el pasar de los siglos la infame Iglesia Católica Romana, y de la secta de Nicolás surgió mucho después la malévola Iglesia Ortodoxa griega. Y fue durante el penúltimo año de Domiciano que se condenó al exilio en la isla penitenciaria de Patmos al apóstol Juan, quien al llevar allí un año de exilio recibió las gloriosas visiones del libro inspirado del Apocalipsis, las cuales puso por escrito. Y cuando Nerva sucedió a Domiciano en el trono, ordenó el cese de las persecuciones de senadores, los juicios por traición y otras acciones de terror emprendidas por su antecesor, y ordenó la liberación de los exiliados y otros prisioneros religiosos y políticos, con lo que permitió al apóstol Juan regresar a Éfeso, en donde al año siguiente llegó a escribir su Evangelio junto a 3 cartas, la última dirigida a Gayo, quien se hallaba en Britania, pero no pudo cumplir los deseos de Juan de verlo en persona, debido a que Juan falleció con unos 90 años de edad, al fin en el 2.º año del emperador Trajano, o sea, en el año 100 de la era cristiana. A partir de entonces, descendió drásticamente la cantidad de cristianos ungidos por Espíritu Santo o hijos del reino, y aumentó en gran proporción y con mayor motivo la cantidad de cristianos apóstatas, tanto en las sectas existentes como en el mismísimo seno de la congregación mundial, puesto que al fin del reinado de Domiciano se había dado muerte a todos los miembros del cuerpo gobernante situado en Pela, pues el emperador había descubierto que ellos eran quienes en realidad dirigían al camino desde la clandestinidad, y al hallarlos los destruyó con el fin de debilitar la unidad de la congregación cristiana. Y por eso sólo el apóstol Juan quedó vivo hasta su muerte poco después para dirigir a la congregación, y por eso los hijos del reino quedaron opacados por la influencia cada vez mayor y persistente de los apóstatas, quienes progresivamente mezclaron sus sectas heréticas en el interior de las congregaciones para corromperlas en sentido espiritual. Por eso es que para aquellas fechas la cantidad de hijos del reino genuinos no había alcanzado la cantidad total de 50.000 a lo largo de las décadas desde su formación en el Pentecostés del año 33 de la era cristiana. A partir de entonces, sólo unos pocos cientos de hijos del reino aparecerían en escena a lo largo de los siglos, y en muy contadas ocasiones la cantidad ascendió a unos pocos de miles, en medio de muchísimos cientos de miles de falsos cristianos que fueron multiplicándose desde la muerte del apóstol Juan,
quien junto al resto de los apóstoles y del cuerpo gobernante mientras vivían, ejercían férrea restricción contra el avance sistemático de la apostasía. Y en el mismo año en que murió el apóstol Juan, también murió Urbano II, a la edad de 40 años, de una grave pulmonía, pues no resistía mucho el clima húmedo de los inviernos de Londinium en Britania. Y su hijo Teband Gloff ocupó su lugar en la administración principal de la recaudación de impuestos para todo el imperio, a la edad de 30 años. Bajo el reinado de Trajano, el imperio romano había alcanzado su máxima expansión territorial en todas las direcciones, hasta el río Rin en Europa y el Mar del Norte, el río Danubio en las fronteras de Germania, el río Éufrates en Mesopotamia, las cataratas del río Nilo próximas a Etiopía, el gran desierto de África y hasta llegar al oeste, las costas del océano Atlántico. Los bárbaros, por su parte, habían quedado diezmados tras décadas de conquista romana sobre ellos, y las pocas tribus que sobrevivieron al yugo de Roma se desplazaron hasta los límites más septentrionales de Europa, en las afueras de la frontera del Imperio Romano. Pero en cuanto a Teband Gloff, como ciudadano romano que era y ostentador de un alto cargo público, era creyente, pero nunca deseó bautizarse ni inmiscuirse mucho en sus deberes religiosos por estar tan involucrado en sus labores administrativas, a pesar de que su madre Virgitorix lo instaba a ir a las reuniones cristianas y leer las Sagradas Escrituras junto a los demás hermanos de la congregación. A medida que los apóstatas ejercían mayor influencia en la congregación, se les toleraba con mayor permisividad y los ancianos de las congregaciones no los expulsaban ni protegían al rebaño de Dios, puesto que incluso hasta varios de ellos se desviaron de la verdad. Claro está, pasaron muchas décadas mientras esta situación se desarrollaba cada vez con mayor fuerza en el seno de la congregación cristiana. Uno de estos ancianos de congregación fue Ignacio de Antioquía, quien 8 años después de la muerte del apóstol Juan abogó por la separación de los términos superintendente de anciano, para que, en vez de referirse al mismo puesto de responsabilidad, hiciese referencia a 2 puestos diferentes, un solo superintendente u obispo por encima del presbiterio de los ancianos. De esa manera, al obispo se le reconocería mayor autoridad sobre los demás ancianos y los dominaría. Poco a poco cada congregación fue adquiriendo su propio obispo, quien dominaba a los ancianos, y estos a su vez a los siervos ministeriales. Esto provocó numerosos abusos de poder sobre el rebaño de hermanos. Con el pasar del tiempo, los obispos y los presbíteros fueron elevándose sobre el resto de los creyentes, incluidos a los siervos ministeriales, en lo que respecta a poder y autoridad. Unos 100 años después de los días de Ignacio de Antioquía, se levantó el obispo Cipriano de Cartago, quien defendió con vigor la autoridad de los obispos como grupo separado de los presbíteros, a quienes después se les conocería como sacerdotes, de los siervos ministeriales o diáconos y del rebaño de hermanos, a quienes llamaron el legos o feligresía. Tiempo después, el obispo de Roma, que ocupaba el liderazgo de la secta de Cleto, afirmaría tener supremacía por encima del resto de obispos de las demás congregaciones o iglesias. Progresivamente, el cuerpo de obispos, presbíteros y diáconos se consolidaron como el clero dominante del legos, y la separación entre ambos grupos de creyentes se hizo cada vez más mayor. Así, el clero llegó a considerársele como el único sacerdocio reconocido, a pesar de que los verdaderos hijos del reino
no actúan de sacerdotes en el presente sistema de cosas, sino que su verdadero sacerdocio real lo ejercerían en los cielos al resucitar al lado del Señor. Se consideró paulatinamente que el legos nunca ejercería el sacerdocio, y por lo tanto debía ser dominado. Con el pasar de las décadas y las centurias, se irían formando nuevos puestos de autoridad en el seno de las iglesias, como arzobispos o jefe de obispos, cardenales o jefe de arzobispos, papas u obispos de Roma que dominaban a los cardenales y al resto de la congregación. No hubo cabida para un cuerpo gobernante en la Iglesia cristiana cada vez más apóstata y pagana que iba formándose con el pasar del tiempo. Pero no sólo se produjeron cambios estructurales en la forma de la congregación, tal como lo instauraron los apóstoles, sino que también comenzaron a infiltrarse enseñanzas paganas entre los hijos del reino y los hijos del inicuo. A pesar de las claras enseñanzas de Cristo, puras en la absoluta y única verdad que se pusieron por escrito en los santos evangelios y las demás cartas de los apóstoles y la ley de Moisés y los profetas y los salmos, se torcieron las enseñanzas sagradas, como la de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que sólo Jehová es el único Dios verdadero y su Espíritu Santo su fuerza activa irresistible, por la de la antibíblica Trinidad. Se cambió la enseñanza cristiana de la mortalidad del alma humana por la de la inmortalidad, que es de origen pagano. Esto fue sucediendo debido a que cristianos falsos que sabían algo de filosofía griega empezaron a pensar que tenían que expresar su fe en los términos de ésta, tanto para su satisfacción intelectual como para hacer más fácil la conversión de los paganos intelectuales. Esto provocó un auténtico abandono de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles por el cambio a las enseñanzas falsas de los paganos. Así, el alimento espiritual que debía proporcionarse a los creyentes de las Sagradas Escrituras fue proporcionándose de las doctrinas paganas que eran sutilmente mezcladas con las verdades de la Biblia, y esto provocó muerte espiritual en los miembros de la congregación. Esto llevó a que perdieran la actitud vigilante respecto a la prometida presencia de Jesús y la venida de su reino, y creyeran que nunca se produciría. Por eso abandonaron la doctrina verdadera de la restauración de la tierra en un paraíso y del milenio. Decidieron dormir en sentido espiritual y no estudiar las Escrituras cuando se reunían, y eso los llevó a desobedecer el mandato de Cristo de no entrometerse en las polémicas sociales y políticas del mundo. Ahora, al creer falsamente que el alma humana es inmortal, ya no había necesidad de esperar el milenio paradisíaco, pues esperaban recibir la vida eterna tan pronto morían, aun cuando no esperaban la presencia de Cristo. Y creían que todos los buenos iban al cielo, pero los malos a un infierno de fuego eterno, con lo que dejaron inútil la doctrina de que el reino de los cielos fuese alguna vez a erradicar los gobiernos políticos de la tierra, pues hasta se aliaban con ellos para conseguir poder y riquezas. Creyeron erróneamente que podían establecer ellos mismos el reino de Dios aquí en la tierra por medio de manipular a los gobernantes políticos, influidos por Satanás el diablo. Así, al pasar el tiempo, creyeron que la Iglesia verdadera era mismamente el reino de Dios aquí en la tierra, y no que debían morir fieles para alcanzar como espíritus inmortales por resurrección su morada y puesto en el reino celestial. Con eso perpetuaron la idea falsa de que la política nunca desaparecería de sobre la humanidad, pues para ellos eran sus aliados para oprimir al pueblo. Así nació la cristiandad apóstata, formada por la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa griega, la primera expandida por el occidente de Europa
y la segunda por el oriente de ésta. Finalmente, la demora de la llegada de Cristo en el poder del reino durante su presencia favoreció el desarrollo rápido de la gran apostasía, predicha por Jesús y sus apóstoles. Unos 213 años después de la muerte del apóstol Juan, el cristianismo apóstata recibió reconocimiento legal de parte de Roma y su emperador romano Constantino. De esta manera, el clero se convirtió en siervo del Estado político y la religión romana sencillamente fue olvidada y parcialmente mezclada con el cristianismo. Así, la gran apostasía no sólo se hallaba en el mundo, sino que era parte de él. Como mala hierba que florecía entre el trigo de los hijos del reino y los ahogaba, la Iglesia católica romana, bajo su gobernante papal, dominó los asuntos del mundo por siglos. Cuanto más se entrometía en los asuntos mundanales, más se apartaba del cristianismo verdadero predicado por Jesucristo. Durante siglos, innumerables grupos de hijos del reino pidieron reformas dentro de la Iglesia, pero ésta continuó persiguiéndolos y tachándolos de herejes, al tiempo que ellos mismos abusaban del poder y acumulaban riquezas. Finalmente, Vercingetorix murió a la edad de 58 años, fiel a Jehová, por apoplejía. Esto fue cuando Teband Gloff tenía 40 años de edad. Para aquel tiempo el cristianismo ya estaba muy extendido por toda Britania, pero poco a poco iba contaminándose por causa de la gran apostasía. Al fin, Teband Gloff se casó un año después con Brutinia, la hija de Brutus Pompeyo Julio Lacius, el gobernador de Britania en aquel año, que fue precedido por Lucio Neratio Marcelo, sucesor de Tiberio Avidio Quieto, y este era sucesor de Publio Metilio Nepote, el sucesor de Salustio Lúculo, el gobernador cristiano de Britania. Para ese tiempo, Brutinia fue alejando cada vez más el corazón de su esposo de Jehová a las costumbres paganas que ella hacía, puesto que ella era practicante de la religión romana. En el 4º año de su matrimonio, ella le dio a luz un hijo, de 4 que tuvo, 3 mujeres y un varón. Y el niño lo llamaron por nombre Coel, o también conocido como Coilus. Junto a sus apellidos, así se llamaba, Coelhen Gode Bok Ab Thigin, puesto que Brutus, su abuelo, era el primer gobernador de origen britano que Roma había colocado sobre la jurisprudencia de la isla. Pero en aquel mismo año murió Brutus, tras 12 años de mandato. Y Roma colocó en su lugar a Marco Apio Bradua como gobernador de Britania, y gobernó por espacio de 3 años. Y éste hizo inmiscuir mucho a Teband Gloff en los asuntos políticos de la gobernación de la isla, por lo que pasó de ser jefe de recaudadores de impuestos a ser directamente el prefecto o procurador no magistrado de las tierras de Gales. Durante su breve mandato sobre Britania, Marco Apio Bradua reconstruyó y embelleció Gwynedd, pero acabó su gobernación cuando el emperador Trajano murió y fue sucedido por Adriano, quien lo mandó llamar al año siguiente a Roma y colocó en su lugar a Quintus Pompeius Falco. Adriano fue emperador por espacio de 21 años, y Teband Gloff murió a la edad de 62 años en el año 15 del emperador Adriano. Ahora bien, Quintus Pompeyo Falco gobernó por 4 años en Britania. En su primer año tuvo que enfrentarse a una nueva rebelión de los brigantes, a los que se sumaron los Selgovae y otras tribus del norte de Inglaterra y el sur de Escocia. La revuelta fue aplastada después de sufrir el ejército romano numerosas pérdidas,
pero al final de su mandato recibió la visita del emperador Adriano, acompañado por tropas de refuerzo para fortalecer la presencia romana tras la sublevación. Fue en aquel mismo momento que Adriano ordenó la construcción de una muralla en la región septentrional de Britania para delimitar así la frontera romana con la extranjera. Tras el reemplazo de Quintus, fue colocado como gobernador Aulo Platorio Nepos, quien gobernó sobre Britania por 3 años. Y fue él quien se abocó al adelanto de la construcción de la muralla iniciada por Adriano. Pero tan elevado era el coste de las obras que muchos en el Senado romano comenzaron a poner en duda su gobernación e incitaron al emperador a que lo destituyera de su cargo. Y fue reemplazado por Trevio Germano, quien gobernó por 2 años. Continuó la construcción de la muralla y fortificó la ciudad de Bewcastle, pero se le halló culpable de corrupción y malversación de los fondos del tesoro de Britania, y fue llamado a Roma para comparecer ante el emperador. Y en su lugar, el propio Tebant Glof fue nombrado gobernador de Britania, por espacio de 4 años. Adriano mismo nombró para Glof a Sexto Julio Severo como su prefecto y posterior sucesor en el cargo. Y resultó que tanto el emperador como el Senado en Roma quedaron muy asombrados y maravillados por el buen gobierno y ejercicio de poder que efectuaba Glof sobre Britania, pues fue durante su mandato que no se sucedieron ninguna clase de rebelión o sublevación, y con regularidad y puntualidad proporcionaba con honradez para Roma todos los impuestos recogidos en Britania. Y la provincia romana prosperó tanto que hubo paz en su gobernación, puesto que todos los habitantes de la isla, tanto bárbaros como romanos, sabían que Glof era descendiente directo tanto de romanos como de Carataco, su apreciado y antiguo rey bárbaro, y lo respetaban y lo valoraban mucho. Sin embargo, al final de su mandato, Glof enfermó de gravedad por tuberculosis y tuvo que ser sustituido como gobernador por Severo, quien gobernó por 2 años en Britania. Glof no pudo recuperarse de su enfermedad y murió a los pocos meses, casi 1 año después de su destitución. Como Severo era un general romano muy cruel y tiránico, todos los que eran bárbaros le temían, pero sintieron alivio cuando el emperador lo mandó llamar a sofocar la rebelión judía de Bar Kokhba, que consiguió aplastar, dando muerte a más de 500.000 de judíos allí en Palestina. El sucesor de Severo fue Publio Mummio Sisenna como gobernador de Britania, quien también gobernó por 2 años. Pero como hubo unos meses que Britania quedó desprotegida por la ida de Severo a Judea mientras aún llegaba Publio, los sacerdotes druidas del reino de Reged, un reino britano situado en el noroeste de Britania, que se extendía hasta el sudoeste de Escocia y cuya lengua era el cúmbrico, estrechamente relacionada con el antiguo galés, ordenaron el secuestro de Coel Hen Godebok ap Thillin para que fuese coronado por ellos como rey de Reged, que estaba próximo a desintegrarse por los continuos ataques romanos y el asesinato de su madre Brutinia por ser ella de religión romana. Miraron los augurios y descubrieron que los dioses favorecían como el primer rey de Reged a aquel que tuviese sangre romana y sangre britana de Carataco, y sabían que Coel Hen reunía esos requisitos. Así que un grupo de guerreros bárbaros penetraron secretamente en territorio romano, atravesando los muros de Adriano de forma clandestina, y llegando hasta Londinium lo secuestraron y mataron con hacha a su madre, cuando Coel Hen contaba con 18 años de edad. Y se lo llevaron con rapidez hasta las tierras de dominio de Reged,
que está más allá de la muralla romana de Adriano, a la ciudad capital de Reget llamada Gwynfenith, próxima al actual Carlisle. Así dio comienzo la historia de los reyes de Gales, cuando sólo quedaba vivo un hombre en toda la isla de Britania con derecho legal a ocupar un trono sobre todos los bárbaros britanos, pues tenía sangre descendiente de Carataco y además no había por entonces ningún otro descendiente vivo de reyes britanos, pues Roma acabó con todos ellos tiempo atrás.